Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. Es un placer otra vez estar en otra emisión de Puntos y Comas. El día de hoy vamos a estar solamente Pedro Mellado y yo. Vamos a extrañar a Estefanía, pero bueno, vamos a hablar de temas que también pensamos que son importantes y vamos a retomar un tema. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a retomar un tema para los que estuvieron el jueves pasado, que creemos que es muy importante y que no tratamos pues largamente, porque sigue el debate, sigue la fricción entre el presidente de la República y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y entonces es un tema que va a seguir dando de qué hablar, con el que podemos vincular dos eventos muy desafortunados: el tema de Genaro García Luna, el tema del señor Vallarta y Florence Cassés, y el tema de Ayotzinapa. La prisión preventiva oficiosa, una discusión que no ha terminado y que queremos poner en contexto de estos dos eventos, ¿no? Y este documental de Netflix que nos señala qué es lo que ha sucedido, estos montajes, esta injusticia que sucede en el aparato judicial mexicano, en el sistema judicial mexicano. Entonces, sería muy interesante que Pedro nos comentara su opinión con respecto a la prisión preventiva oficiosa. Creo que Estefanía hizo un trabajo excepcional definiendo los diferentes tipos de prisión preventiva, y aquí lo que vamos a hacer va a ser aplicarlos a otros temas. Pedro, por favor, bienvenido y un placer estar contigo este jueves. Gracias, muy buenas noches. Siempre es un placer estar contigo, Guadalupe, y como tú dices, extrañando a Estefanía, que tuvo un contratiempo que no le permitió estar con nosotros. Pero fíjate lo que tú planteas sobre el asunto de la prisión preventiva, que es un tema que se está discutiendo y que se presume que la semana que entra tendrá que analizar en detalle la Suprema Corte. Pienso que tiene un origen muy cuestionable por una razón que en este país es muy recurrente: la forma como se diseñan las leyes, la forma como se plantean las leyes en razón de un interés coyuntural de un gobierno o de una administración, pero en muchos casos muy poco anclada en la realidad. Y me quiero regresar a un detalle que me parece fundamental. Cuando se empezó a diseñar el nuevo sistema penal, el proceso penal acusatorio y oral, se pensó que debía haber cambios importantes, y uno de los cambios importantes fue privilegiar la presunción de inocencia. Todos sabemos que en este país es más fácil fabricar un delincuente que encarcelar a un presunto culpable con una documentación apropiada de la investigación que antes hacía el Ministerio Público en las averiguaciones previas y que después se cambió eufemísticamente el nombre a carpetas de investigación. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, lo que sucede es que si analizamos los antecedentes de dónde surge esta figura de la prisión preventiva y la forma como ha evolucionado esa figura jurídica y penal en los últimos, por lo menos en los últimos 14 años, nos vamos a dar cuenta de que las cosas en este país no se planean de manera adecuada. Ustedes recordarán que este nuevo sistema penal acusatorio y oral surge con la reforma que se promulgó el 18 de junio del 2008, justamente durante la administración de Felipe de Jesús Calderón, cuando el país, como en aquel momento y en este momento, enfrenta una serie de situaciones muy delicadas en materia de seguridad, en materia de procuración de justicia y en materia de administración de justicia. Creo que se pensó en diseñar esta figura de la prisión preventiva, pero no se calculó con la debida mesura y con el debido tiempo que toda la estructura de carácter administrativo que le daba sentido a la procuración de justicia tenía también que cambiar profundamente y mejorarse profundamente. Entonces, cuando se diseña este nuevo sistema de justicia penal acusatorio y oral, yo recuerdo muy bien, y me remitiría a un caso que tengo inmediato, que es el caso de Jalisco. Esta ley para el nuevo sistema penal se promulga en junio del 2008, y yo recuerdo que todavía en el 2016 los gobiernos estatales estaban preguntando qué es lo que iban a hacer y cómo lo iban a hacer para llevar a buen fin este nuevo sistema de justicia. En aquel entonces, en junio del 2008,
se promulgaron las reformas al artículo 18 constitucional, donde ya se advertía que el Ministerio Público solo podría solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no fueran suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio y el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos y de la comunidad, así como cuando el imputado estuviera siendo procesado. Es decir, había una serie de condicionamientos, de premisas que tendría que cumplirse para que el juez pudiese obsequiar la prisión preventiva. Sin embargo, también había algunas disposiciones muy específicas en esa reforma que establecía, por ejemplo, en el artículo 20, que la prisión preventiva no podría exceder del tiempo que como máximo de pena fijara la ley al delito que motivara el proceso por el cual se tuviera detenida una persona. Y en ningún caso la prisión preventiva sería superior a 2 años, salvo que su prolongación se debiera al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Es decir, había una serie de premisas que trataban de regular esta figura de la prisión preventiva. Sin embargo, con el paso del tiempo nos dimos cuenta que la prisión preventiva se convirtió en un recurso muy perverso, muy manipulado y muy manipulable de algo que en este país no se ha podido corregir. Que los ministerios públicos y las policías judiciales, o ahora llamadas ministeriales, verdaderamente investiguen. Es decir, que hagan un trabajo profesional, científico, apegado a las normas y a los altos estándares de la investigación policíaca, haciendo uso de las herramientas de la criminalística, la criminología, y para que de esa manera esta figura no se viciara y no se convirtiera en lo que ahora conocemos como un recurso cómodo para poner bajo las rejas, tras las rejas, a alguien que se presume que puede ser inocente, pero que no estamos ni siquiera seguros que lo sea, y entonces en lugar de que prevaleciera la presunción de inocencia, empezó a aplicarse la prisión preventiva como una herramienta para la presunción de culpabilidad. Exactamente, Pedro. Creo que es un tema muy complejo porque, bueno, la oposición en este momento ha utilizado a la Suprema Corte, a todo el Poder Judicial, no a todo el Poder, al Poder Judicial. Algunos jueces han también tomado ciertas decisiones que han sido contrarias a la justicia. Y pienso, por ejemplo, en el caso del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y pienso también en el tema de la reforma al sector eléctrico, de la ley de la industria del sector eléctrico. Pero bueno, esto también nos hace retomar un poco de las definiciones que planteó Estefanía la vez pasada sobre la prisión preventiva justificada y la prisión preventiva oficiosa. Los delitos por los que aplica la segunda, que fue exactamente esta reforma en el 2008, durante el sexenio de Felipe Calderón, se aplica en casos y tiene una lógica, ¿no? Como también tiene una lógica esta presunción de inocencia, estos juicios orales que nos vendieron de la mano de una película, que además de todo viene desde esta colaboración antinarcóticos derivada de la iniciativa Mérida. Hay que ver quién está definiendo y quién nos está ayudando a avanzar aparentemente hacia un mejor sistema judicial. Desafortunadamente, como bien dices tú, está todo el andamiaje, toda la parte operativa de esto, los ministerios públicos y bueno, finalmente también nuestro sistema en general de procuración de justicia no queda con esta nueva visión, ¿no? Pero el presidente, o sea, si nosotros estamos viendo que de la prisión preventiva, oficiosa, pues no está sirviendo sino para mantener a la gente en prisión, también había prisión preventiva justificada. Y muchas de estas personas, de los dos casos, y esto es bien importante, leí un artículo muy interesante en Revolución.0 que se llama Prisión Preventiva Oficiosa, el nuevo show de la derecha de Marta Uruchurtu, que es una abogada y que realmente ella entiende por qué la decisión que está tomando la Corte en base al caso García Rodríguez y al Pizarro Ortiz, cómo explica que lo que estaban viendo, la discusión tiene que ver con la prisión preventiva justificada y que todavía va a quedar y que de cualquier forma
al haber esta decisión, vamos a seguir teniendo gente quizás todavía esperando un juicio, porque estos 2 años no aplicaron, pero no es simplemente por esta decisión donde pues parece que hay alguna razón, ¿no? Porque son por abuso, violencia sexual, delincuencia organizada. Algunos de los delitos tienen razón: la violación, el secuestro, la trata de personas, el robo de casa y habitación. Hay otros delitos que no tendrían tanta razón de ser, ¿no? Pero sin embargo, lo que hemos visto en algunos casos, ¿no? El caso Ayotzinapa, el ex procurador general de la República, el caso también de Ayotzinapa, el caso, con el caso Ayotzinapa, estamos, y además cuando estamos hablando también de las gentes más pobres, porque estos casos a veces que se presentan no están tomando en consideración todos estos casos de las personas que se encuentran en la prisión por un delito que quizás nunca cometieron, pero siguen en la prisión. Entonces, realmente, estas decisiones o no, el presidente está pues en lo suyo y dice que si esto sucede, que si esto cambia, que se va a que vamos a tener problemas en cuestión de procuración de justicia, porque los jueces son corruptos, pero hay cosas de algún lado y de otro. No es tan sencillo. Yo creo que tenemos que nosotros diseñar una forma de atacar estos problemas, pero también de proteger a las víctimas, ¿no? Y el tema también que se nos impone también desde ciertas perspectivas que tienen que ver con la Iniciativa Mérida, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que suenan muy bonitas, pero que no son aplicables a nuestra realidad, o que a veces sale más caro el caldo que las albóndigas, pues tendríamos que verlo, hacer leyes que sirvan para México y mejorar nuestras instituciones. ¿Qué opinas, Pedro? ¿Cómo podríamos también vincular estos dos casos, Ayotzinapa y el caso de Florence Cassés? ¿Cómo ves que esto está, la prisión preventiva oficiosa está contraviniendo o tiene efectos en estos dos casos? Mira, me regreso a la reforma del artículo 18 de 2008. Dice, el juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, delitos cometidos por medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley contra la seguridad de la nación. Pero en la reforma que se hizo en el año 2011, todavía con Felipe Calderón, se agregó un delito más, el delito de trata de personas. Si analizamos lo que hasta el momento hemos visto, nos damos cuenta de que son delitos que requerirían un tratamiento especial. Nos vamos después a la reforma ya promovida por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador al artículo 19. Esta reforma se promulgó en abril del 2019. Esta reforma agrega al catálogo de delitos que podrían tener prisión preventiva oficiosa, agrega, por ejemplo, abuso o violencia sexual contra menores, feminicidios, robo a casas habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos en materias de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Si se fijan ustedes, tanto desde el catálogo que se diseña en el 2008, lo que se agrega en el 2011 y lo que se incorpora ahora con López Obrador en el 2009, tiene una preocupación, que son delitos que podemos considerar como delitos muy graves, pero hay algo que no aparece en los programas o en las propuestas de los gobiernos y de los partidos con respecto a este espacio tan delicado de la Procuración de Justicia. Sabemos que la Procuración de Justicia se refiere a la función de las procuradurías, donde todavía pudieran existir, o de las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República. ¿Cuál es el fin de estas fiscalías y procuradurías?
investigar los delitos, integrar las averiguaciones previas o las ahora llamadas carpetas de investigación. Pero si analizamos los diferentes estudios que se han publicado en los últimos años sobre las fiscalías y las procuradurías, nos damos cuenta de algo muy importante. Todas adolecen de los mismos problemas. Todas tienen insuficiencia de personal para realizar investigaciones. La carga que cada agente investigador y cada ministerio público tienen es muchas veces humanamente imposible que la puedan resolver. Pero además a eso habríamos de agregar que hay tan pocos e insuficientes agentes investigadores y ministerios públicos que nunca van a alcanzar a documentar adecuadamente una investigación para presentarle al juez una carpeta de investigación y pedir la consignación de un sujeto que se presuma culpable, porque los ministerios públicos y los agentes investigadores no son suficientes ni tienen el tiempo suficiente para hacer ese trabajo. Otra cosa, además de que son insuficientes para llevar a cabo una tarea de esta naturaleza, también es cierto que no están adecuadamente capacitados para realizar esa tarea. Y si a eso le agregamos que los ministerios públicos, sería bueno que la gente pudiera conocer cómo trabajan los agentes investigadores, cómo trabaja el Ministerio Público, en qué lugares y en qué condiciones infames trabajan la mayoría de los que se supone que deben de procurar la justicia investigando los delitos. Verdaderamente, yo estoy seguro que a la mayoría de los ciudadanos les daría coraje de saber en las condiciones, en la mayoría de los casos, infames en las que trabajan los agentes investigadores y los ministerios públicos. Entonces, yo pongo énfasis en este punto por una razón. No podemos estar hablando de prisión preventiva oficiosa como una herramienta que sirva para preservar la posibilidad de que el delincuente no evada la acción de la justicia, o para proteger a las víctimas, o para proteger a quien pudiera ser agredido por los presuntos responsables de un delito, si antes no se prepara y se capacita y se arma una estructura suficiente en este país, en los estados y en la República, para la investigación de los delitos. Yo pienso que estamos entrando en una discusión que parece estéril, porque lo esencial que es, ¿quién tendría que llevar a cabo esta tarea? ¿Con prisión preventiva oficiosa o sin ella? Y si estamos pensando seriamente cómo profesionalizar esa área de la Procuración de Justicia. Definitivamente, Pedro. Creo que en eso estamos de acuerdo, pero también estamos de acuerdo en que estos crímenes especiales también dejan, es como finalmente no tenemos esta infraestructura, como los ministerios públicos tienen unas fallas tremendas, ¿no? En investigación, en poder armar los expedientes. Estamos en un país también, por el otro lado, en un país donde se fabrican culpables. Si yo te contara todos los casos en Tamaulipas que he investigado en relación a la fabricación de culpables durante la época de Francisco Javier García Cabeza de Vaca y el fiscal general del estado de Tamaulipas, el señor Barrios Mójica, pues nos podemos pasar toda una hora. También definitivamente en este sentido, si yo veo esto de la fabricación de culpables, pero por el otro lado creo que sí esta lógica, ¿qué vas a hacer con un violador? ¿Qué vas a hacer con una persona que lo atrapan con las manos en la masa? O sea, en realidad, con lo que tardan los procesos judiciales en el país, pues salen muchas personas que podrían sí atacar a las víctimas. Definitivamente estoy de acuerdo contigo que tenemos que tener una verdadera discusión, porque en este momento, este tipo de decisiones, por ejemplo, en ese momento se anunciaron con bombo y platillo, se anunciaron como parte de la iniciativa Mérida, esta transición de un sistema acusatorio a un sistema de juicios orales, fue cacareado y sigue siendo la forma en la que el Congreso de los Estados Unidos todavía puede justificar una prolongación de la iniciativa Mérida a través del entendimiento bicentenario con una lógica parecida, diciendo que algo hicieron bien, cuando no hicieron absolutamente nada bien en otros campos. Pero este es el único que supuestamente, y vemos todas las fallas que tiene, ¿no? Porque la iniciativa Mérida logró
más asesinatos, más sangre y más drogas entrando a Estados Unidos. El programa completamente fallido. Y ellos lo que están centrando, ¿no?, sus pocos logros, porque reconocen los fracasos, ya que murió tantas personas cuando se avaló esta guerra contra las drogas, pero entonces están diciendo esto sí ha sido para bien. Y vemos que no. El señor Israel Vallarta no ha salido de la prisión. Florence Cassés pudo salir por una interlocución del presidente francés en ese momento, ¿no? Entonces, esto es complejo. ¿Qué pasó con la señora, con la señora la que acaba de salir de la cárcel, Berlanga? Rosario Robles. La señora Rosario Robles. Ella no fue metida a la prisión o no se quedó por prisión preventiva oficiosa, sino por prisión preventiva justificada. En realidad, lo que dijo el exministro José Ramón Cosío, es decir, sí, vamos a seguir teniendo esto, no vamos a quedarnos en la indefensión, pero sabemos también que otras personas, y no digo que ella sea inocente, ¿no?, pero estoy diciendo que puede ser una cuestión hasta política, o no estoy diciendo tampoco que esto fue una venganza política, pero de cualquier forma tenemos la prisión preventiva justificada, que está basada en la misma limitación institucional. Tenemos que tener una reforma al sistema judicial ipso facto y ya dejar de que del aparato judicial sea la protección de unos u otros, o sea, utilizado por el gobierno en turno para a tener vendetas políticas o por la oposición para lograr lo que se pueda, ¿no? La discusión se vuelve muy legaloide, la discusión se vuelve muy compleja y no podemos entender muy bien. Lo que sí entendemos todos muy bien es que tenemos que hacer una reforma, porque lo que estamos ahorita teniendo no nos sirve a nosotros, se nos presentó de una forma muy bonita y realmente no se está implementando, y en muchísimos sentidos, más allá de lo que significa la prisión preventiva oficiosa. Pero eso sí, queda la fricción muy importante entre la Suprema Corte y el presidente, y sí, el Poder Judicial se ha utilizado por la oposición de manera facciosa para lograr objetivos, y sí, para apoyar intereses corporativos. Eso queda muy claro y creo que es bueno que se ponga en la mesa, creo que es bueno que el presidente lo ponga en la mesa y creo que debemos todos los ciudadanos de apoyar una reforma al sistema judicial. Bueno, pues creo que, dime Pedro, querías decir algo. No, mira, es que te quería hacer una puntualización. En este proceso de ir incorporando delitos al paquete de delitos en los que se pueda aplicar la prisión preventiva, estamos viendo algo muy delicado. O sea, estamos tratando de conjurar lo que ya sucede, pero no el origen que deriva en esos hechos delictivos terribles a los que nos estamos enfrentando. Sabemos, por ejemplo, que muchos de los delitos terribles que estamos enfrentando son consecuencia de la degradación de los sistemas de procuración y administración de justicia en los últimos 20, 30 o 40 años. O sea, lo que vimos, por ejemplo, en el caso de Florence Cassés es la perversión extrema del sistema preventivo de seguridad, coludido con el sistema de procuración de justicia y solapado por el sistema de administración de justicia, es decir, el Poder Judicial también involucrado. Pero hay cosas muy simples que no se están resolviendo y no se están atendiendo y no se están atacando de origen. Voy a poner un caso, fíjate, los homicidios dolosos han ido a la alza. Aunque ha habido una contención de los delitos, de cualquier manera las estadísticas dicen que son demasiados. Pero fíjate, cuando suceden homicidios dolosos en los estados, la primera reacción de los gobernadores y de los fiscales estatales es que ese es un asunto que debe de atender la federación porque está involucrada la delincuencia organizada. No, a ver, señores, no. El homicidio doloso es un delito del fuero común que tiene que perseguir de oficio la Fiscalía Estatal. Y sabemos que vinculado a los homicidios están los secuestros, están las ejecuciones, los asesinatos a aquellos que no quieren pagar derecho de piso.
están vinculados al tráfico de personas, están vinculados a la trata de blanca, están vinculados a la disputa entre bandas delictivas por el control del territorio y de los territorios de distribución de droga. Es decir, si analizamos en su conjunto cómo hemos llegado a este catálogo de delitos que podrían ameritar prisión preventiva oficiosa, nos damos cuenta de una cosa: no estamos atendiendo las causas del problema. Estamos nada más viendo el terrible desenlace de este proceso de descomposición de la Procuración y Administración de Justicia y de la colusión de las policías preventivas con la delincuencia organizada, pero estamos viendo nada más lo que aparece en la ley, lo que aparece en la Constitución, lo que aparece en el Código Penal, pero no estamos insensatamente viendo todo el bosque. Y por eso nos extraviamos en este momento en una discusión. Lo que tú dices es cierto. Hay delitos que requieren prisión preventiva, pero esa prisión preventiva debe de ser algo que esté sustentado en una carpeta de investigación bien realizada y muy sólida para que el juez la obsequie, porque sí es cierto, hay que proteger a las víctimas y a los potenciales testigos de los delincuentes. Pero no debemos de ver este asunto de la prisión preventiva como una herramienta sistemática de uso para cubrir las ineficiencias de las fallas de la policía preventiva, de las fallas de la Procuración y Administración de Justicia y de la corrupción que lubrica todas estas complicidades que redundan en perjuicio de los ciudadanos. Totalmente, Pedro. Solamente para terminar, quiero reforzar lo que tú estás diciendo con una experiencia que realmente me partió el alma en realidad en el año 2017, el año 2016 en realidad. Fui a la prisión femenina de mujeres en Tapachula y estaba haciendo un estudio de trata de personas, uno de los delitos que están, es uno de los delitos de la lista. Era impresionante la cantidad de personas, porque en ese momento era pues el tiempo de Enrique Peña Nieto, el gobernador en ese momento estaba siendo premiado por algunas ONGs, con Rocío Orozco, una persona que ha estado muy, muy cuestionada, ¿no? Por el número de personas que habían sido arrestadas y que habían sido procesadas y que habían terminado en prisión. Pues muchas de ellas estaban en prisión sin saber hasta dónde, por prisión preventiva oficiosa. Algunas de ellas ni siquiera hablaban español y estaban ahí por un delito de trata de personas. ¿Por qué? Porque había operativos en la ciudad de Tapachula cuando no estaban los dueños del burdel o del botanero o de donde se practicaba la prostitución con menores y forzada. Pues realmente estaban ahí las personas, muchas veces ellas mismas migrantes, guatemaltecas, a veces ni siquiera hablaban español. Y bueno, estaban ahí y no sabían ni por qué habían estado, ni qué habían firmado, porque platiqué con algunas que ni siquiera podían leer y escribir en castellano. Fue una cuestión muy triste donde refleja perfectamente las fallas con quién están causando más daño, con la gente pobre, con la gente que termina siendo más víctima de toda esta injusticia, de todo este aparato judicial tan pernicioso, ¿no? Entonces, creo que debemos de seguir con esta discusión y poner ejemplos, ¿no? El caso de Tapachula a mí realmente me cimbró. Se escribió un poco de esto porque esto también estaba relacionado, como son cuestiones muy complicadas, ¿no? Que también tiene que ver con cada delito, la ley de trata de personas, que todo es una problemática brutal, ¿no? Porque no se tienen que probar los medios. Entonces cualquier persona puede llegar a la cárcel por ese delito y además por prisión preventiva oficiosa. Es un tema muy complejo y bueno, nos invita a la reflexión y a una mayor discusión en el espacio público. Muchas gracias, Pedro. Aquí cerramos este bloque y seguimos con el siguiente. 1 millón de abejas pesa lo que una persona de 80 kilos. 1 millón de segundos son 11.57 días. 1 millón de palabras son 136 páginas de la Enciclopedia Británica. 1 millón de dedos humanos alineados alcanzan aproximadamente 22 kilómetros lineales. 1 millón de milímetros cúbicos de agua forman 1 litro y pesan 1 kilogramo.
Pero 1 millón de personas suscritas al canal de YouTube de Sin embargo al aire también tiene significados muy poderosos. 1 millón de suscriptores son 11 estadios Azteca totalmente llenos de personas que esperan el alarido del gol. 1 millón de hombres y mujeres libres que nacieron libres y quieren seguir en libertad. Son 1 millón de latidos a ritmos distintos en un mismo corazón. 1 millón es todo si estamos juntos. 1 millón de gracias por apostar a la libertad. 1 millón, muchos millones de gracias. Sin embargo al aire, 1 millón de suscriptores, muchos millones de gracias. Bueno, pues ya estamos de regreso, Guadalupe Correa. Como tú dices, es un tema que requiere mucho trabajo, no solamente trabajo intelectual, trabajo legislativo, trabajo de expertos, no solamente en la materia jurídica, también en las cuestiones de la procuración, de la prevención del delito y de la administración de justicia. Antes de que pasemos al segundo tema, te voy a pedir que me des un margen para comentar con nuestro auditorio algo que me parece importante. Cuando se formalizó la reforma de abril del 2019 para ampliar el catálogo de delitos que podrían ser objeto de prisión preventiva, hay algunos artículos transitorios en esta reforma. El artículo 4 transitorio dice algo que tiene que ver con lo que va a hacer ahora la Corte, aunque la Corte lo va a hacer por otras razones y de manera unilateral. Pero el artículo 4 transitorio de la reforma de 2019 dice lo siguiente: la prisión preventiva oficiosa deberá evaluarse para determinar la continuidad de su aplicación a partir de los 5 años cumplidos de la vigencia del presente decreto. Es decir, tendría que revisarse en el 2024. En el lapso señalado en el párrafo anterior, se deberá evaluar conforme a los criterios del Sistema Nacional de Seguridad Pública la eficacia de esta medida cautelar y la eficiencia del sistema penal acusatorio mediante informes emitidos por el gobierno federal y los gobiernos de las entidades federativas, tomando en cuenta a los poderes judiciales respectivos, así como a las fiscalías o procuradurías correspondientes y organismos de protección de los derechos humanos, que deberá contener una serie de condiciones. O sea, la revisión, la evaluación de la prisión preventiva oficiosa se tenía que realizar. Simplemente se va a anticipar si así lo decide la Corte y entra en materia. Pero creo que puede ser, como decía hasta hace un momento Guadalupe, una magnífica oportunidad para involucrar a todo mundo, para que vayamos al fondo, no solamente los que están involucrados de manera directa con responsabilidades, sino la sociedad misma que ha sido víctima de todas estas inconsistencias en la procuración y administración de justicia, para que empecemos a diseñar algo diferente que funcione de otra manera. Bueno, dicho esto, tenemos un segundo tema que creo que a nuestro auditorio le va a interesar mucho. Tiene que ver con la designación de los nuevos directivos del Senado y de la Cámara de Diputados. Dos procesos que fueron diametralmente diferentes, pero que uno de ellos está marcado o está determinado, yo pensaría, ojalá que no parezca una exageración, por las ambiciones políticas de un líder legislativo. Guadalupe Correa, tienes la palabra. Muchas gracias. Sí, Pedro, creo que esta discusión va a dar mucho de qué hablar, ¿no? Los líderes de la mesa directiva del Senado y de la Cámara de Diputados. Alejandro Armenta Mier, un político de hueso colorado, ¿no? Que llevó inclusive la campaña de Enrique Peña Nieto en el estado de Puebla y que pues se quedaron ahí marcados para la historia, los tweets, ¿no? Ahora forma parte de Morena, está vinculado con un líder que no está muy contento con lo que está pasando y que tiene aspiraciones, el señor Ricardo Monreal.
que bueno, pareciera ser que cada vez que habla, pues expresa sus preferencias y expresa sus deseos de ocupar la candidatura a la presidencia de la República por parte de Morena, la cual se ve a años luz, se ve prácticamente, ni siquiera a años luz, se ve prácticamente imposible, pero él sigue desde dentro haciendo como caballo de Troya, o pareciera como caballo de Troya. No sé si él está negociando, no sé de qué se está tratando, pero sí, aparentemente el señor Alejandro Armenta Mier, que era el menos cercano de los aspirantes a encabezar esta mesa directiva en el Senado de la República, pues fue quien obtuvo finalmente los votos, ¿no? También hubo dentro de la bancada de Morena, pues muchas dudas, ¿no? Y al final se pudieron conseguir los votos, ¿no? Y esto, pues, hace que nuestro personaje zacatecano Ricardo Monreal, pues diga que hay unidad, ¿no? Y que va adelante y que diga que él también finalmente ha mantenido la disciplina, ¿no? Ha mantenido la disciplina mientras le iba bien, mientras pensaba que tenía posibilidades, pero esa disciplina se acabó. El senador Alejandro Armenta Mier, como muchos otros legisladores y como ahora miembros del partido Morena, parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador a nivel federal y a nivel de los estados, pues eran de otros partidos políticos y ahora se ponen la camiseta morada, y esto también dice mucho de ellos, ¿no? Y no sabemos realmente, personas de ese calibre, qué es lo que van a lograr, qué es lo que quiere Ricardo Monreal. ¿Quiere negociar algún espacio o realmente quiere ser candidato a la presidencia de la República por parte de Morena, que es imposible? Entonces, esto sería bueno que lo discutiéramos, ¿no? Y lo que sucede, ¿no? La elección de Alejandro Armenta Mier, algunos dicen que es una victoria pírrica porque le van a hacer la vida imposible, porque ya están contados los días y lo tienen ahí a Ricardo Monreal solamente para no hacer un escándalo, ¿no? Esperando el 2024. Es interesante. Por el otro lado, también tenemos que platicar, pues, lo que significa, ¿no? Los reflectores que va a tener en la Cámara de Diputados el señor Krill Miranda, ¿no? Santiago Krill Miranda, que bueno, ha endurecido su postura, cada vez más reaccionario, cada vez más enloquecido, cada vez menos racional. Yo me parecía de alguna forma de los panistas en algún momento, hace ya muchos años, un pues personaje de alguna forma más más racional, más digamos, equiparable, no lo sé, ahorita se me fue la palabra, pero una personalidad que daba un poco más de confianza, ¿no? Pero bueno, esto reflector que le va a dar ahorita al Partido Acción Nacional una figura como Santiago Krill también va a tener algún impacto, ¿no? Porque los medios de comunicación ahorita están también dirigiendo la opinión pública. Entonces son estos dos personajes que tenemos que ir desenmarañando, ver cómo está Morena. Creo que principalmente el caso de Ricardo Monreal, porque no solamente Ricardo Monreal, Armenta Mier, por un lado, pero también hay otros personajes que no están contentos dentro del partido Morena y que podrían realmente pues destruir, digamos, lo que es esta ambición de transformar al país por cuarta vez, ¿no? La cuarta transformación. Vamos a platicar de eso. Bueno, lo que yo observo, Guadalupe Correa, y lo comparto con nuestro auditorio, es que el comportamiento y la conducta de Ricardo Monreal no es un comportamiento nuevo. Quienes conocen su trayectoria y ya han visto su desempeño a través del tiempo, saben que Monreal está acostumbrado a tensar siempre la cuerda en razón de sus intereses muy personales. Sabemos que siempre le gusta caminar en el filo de la navaja y que cuando llegó, por ejemplo, a la gubernatura de Zacatecas, lo hizo amenazando al PRI de que podía irse a la oposición y finalmente terminó siendo abrigado por el PRD.
Yo recuerdo y tengo a la vista una información que se publicó en 1998, cuando el diputado priista Ricardo Monreal exigió que se repusiera el procedimiento para la elección de candidato del PRI al gobierno de Zacatecas a fin de que se le permitiera participar. Esto se publicó en su momento y en su momento Ricardo Monreal desde entonces estuvo coqueteando con algunos partidos de oposición para presionar al PRI. Finalmente no le funcionó y en ese entonces el PRD aceptó postularlo para la gubernatura de Zacatecas y ganó. Pero tú sabes que esa fue nada más la primera ocasión. Tú recordarás también que en el año de 2017 Ricardo Monreal coqueteaba con el Frente Ciudadano por México en pos de la candidatura de jefe de gobierno de la Ciudad de México. El entonces jefe delegacional en Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, antes de que se convirtieran en municipios, estaba inconforme porque el partido que presidía Andrés Manuel López Obrador, que en este momento es presidente de la República, había decidido postular para jefa de gobierno a Claudia Sheinbaum. Entonces, incluso en una entrevista con el Grupo Reforma, y a pregunta expresa sobre si aceptaría que el frente conformado por el PRD y el PAN y Movimiento Ciudadano lo postulara, dijo es probable, pero no es un hecho. Y tú sabes que desde hace muchos meses también Ricardo Monreal anda coqueteando con la idea de que con el apoyo de su amigo Dante Delgado pudiera ser empujado por Movimiento Ciudadano para convertirse en candidato de la coalición opositora. Entonces, lo que vimos que sucedió ayer en el Senado de la República, cuando el candidato empujado por Monreal saca 65 votos, pero hasta una tercera vuelta, y cuando muchos de los senadores de la oposición ponen el nombre de Monreal en 52 boletas, nos damos cuenta de dos cosas. Monreal está, digamos, confrontando al presidente de la República. ¿Y por qué lo está confrontando? Porque tú recordarás que este asunto viene desde hace un buen rato, desde aquella ocasión que el presidente habló por primera vez de los precandidatos presidenciales y entre ellos no mencionó a Ricardo Monreal. Ahí se empezó a dar la ruptura en el caso de Monreal con respecto a López Obrador. Él fue marginado por el presidente López Obrador de la lista de potenciales precandidatos que mencionó en su conferencia mañanera del 5 de julio del 2021. El senador Ricardo Monreal dijo no sentirse ni lastimado ni ofendido por la exclusión de su nombre, pero el presidente sí mencionó, por ejemplo, a Claudia Sheinbaum, a Marcelo Ebrard, a Juan Ramón de la Fuente, a Tatiana Cloutier, a Esteban Moctezuma y a Rocío Nale. Y sabemos que en este momento los más perfilados son Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum y el secretario de Gobernación, Adán Augusto. Bueno, todo eso ha sido parte de un proceso en donde Monreal desde el 2021 ya ha puesto un pie fuera de Morena. Él ha dicho, yo voy a aparecer en la boleta en el 2024 como candidato presidencial, pero no ha aclarado si tendría que ser por Morena y que si no fuera por Morena podría ser por otro partido o por una coalición opositora. Entonces, lo que estamos viendo en este caso es que Monreal simplemente está reiterando la conducta que expresó cuando llegó a la gubernatura de Zacatecas y cuando quiso disputarle a Claudia Sheinbaum la candidatura en la Ciudad de México y terminó siendo senador y coordinador de los senadores. Pero hay una cosa que Ricardo pierde de vista. No hay una sola medición realizada por alguna consultora seria que lo ponga ni siquiera cerca de los 3 o 4 principales aspirantes, no solo de Morena, también de los partidos de oposición, como por ejemplo el joven Colosio de Monterrey, de Movimiento Ciudadano, o como incluso Enrique de la Madrid, el hijo de Miguel de la Madrid, que aparece como el mejor perfilado por el PRI. Y el PAN que tiene por lo menos 5 o 6 precandidatos que van a pelear la postulación. Entonces, la única opción que podría quedarle a Ricardo es que Movimiento Ciudadano lo hiciera su candidato presidencial. Pero antes de que eso suceda, tendrá que convencer al rudo de Enrique Alfaro en Jalisco y a Samuel García, que aunque dice que es muy prematuro, también se le mueve la colita con la idea de que pueda ser candidato. O sea, yo pienso que Monreal está dando pasos acelerados hacia el abismo. Él cree que va a fracturar a Morena. Él cree que puede hacerle daño a Morena si Morena no lo postula. Nada más que hay un pequeño problema. La debilidad de Morena es justamente la fortaleza de Morena. Morena no tiene una estructura de partido articulado, sólido, organizado, pero no entiende que Morena es López Obrador.
y que esté o no detrás del candidato en el 24, el peso que tenga López Obrador en razón de con quién simpatice va a ser determinante en la elección. Bueno, Pedro, ahorita ya empezamos a abrir una discusión un poco distinta, ¿no? Más bien que ya se está yendo hacia Morena. Es muy interesante porque pues empezamos con esta elección, ¿no? Para la mesa directiva del Senado de la República, pero en realidad ahorita estamos viendo que yo difiero un poco de lo que tú estás diciendo, porque Andrés Manuel fue perfilando a Morena. Creo que la visión que han tenido y cómo lo están queriendo seguir consolidando, la entrega de programas sociales, es un tema muy, muy complicado, muy, muy interesante también, las propagandas en diferentes espacios, las mañaneras, la voz que tiene Andrés Manuel, el poder que tiene hoy. Hoy Morena es Andrés Manuel López Obrador, como bien dices tú, pero mañana ya no. En 2 años ya no va a ser Andrés Manuel López Obrador, ya no va a tener el poder, ya no van a tener las mañaneras, ya no va a tener los medios. ¿Qué va a pasar con Morena? Y finalmente no podemos desdeñar, ¿verdad?, estas divisiones al interior del partido, porque ahorita no se ven tan claras. Ahorita lo que se ve más claro, y tampoco podemos desdeñar el papel de Ricardo Monreal, porque Ricardo Monreal ahorita nos parece un loquito que está dando patadas de ahogado, pero está ahí. Y ahorita tienen el control del Senado, la Jucopo y la mesa directiva con Armenta Mier y él. Y sigue ahí, a nadie le está haciendo nada. Por el otro lado, cuando se decida quién va a suceder a Andrés Manuel López Obrador, yo no sé qué pueda pasar. Yo no sé qué pueda pasar, por ejemplo, con Marcelo Ebrard. ¿Qué va a pasar si Marcelo Ebrard no es el elegido? Vamos a poner un ejemplo. ¿Será que entonces Ricardo Monreal va? Porque parece ser que es muy, muy, habiendo hecho todo lo malo que ha hecho, también yo le tengo un pollito por ahí por cómo se metió a Tamaulipas, cómo abandonó y al final cómo según esto había mandado allí su alfil Alejandro Rojas Díaz Durán y finalmente se desenmarcó, no siguió avanzando para la desaparición de poderes y bueno, es una persona traicionera, es una persona en la que no se puede confiar, todos lo sabemos, pero en el momento de tensión, en el momento de ruptura que se va a dar, porque la sucesión del 2024 va a ocasionar una ruptura y la gente de Marcelo Ebrard o Marcelo Ebrard mismo va a aliarse con alguien más si no es el elegido. Finalmente, ¿qué pasaría si Claudia Sheinbaum no es la elegida? También va a haber gente muy a disgusto en este sentido, ¿no? Yo no sé qué tanto vaya a poder dejar el partido, perdón, ¿qué tanto va a poder dejar, gracias, qué tanto va a poder dejar el partido Andrés Manuel López Obrador cuestionado, ¿no? El partido cuestionado, y hacia dónde va a ir el partido, porque como sabemos, y me preocupa, ¿no? Porque ahorita se ve, Morena no es lo mismo, no es el PRD, no es un partido de tribus, no es un partido de tribus. Tenemos gente de todos los partidos que ha aprovechado esta opción, esta época dorada. Se meten de todos lados. Los gobernadores, por ejemplo, el gobernador de San Luis Potosí, los gobernadores de muchísimos estados, la gobernadora de Baja California. Creo que nosotros ya hablamos de esto. Personas que tenían su grupo político. Cuando el presidente ya no tenga poder, cuando el presidente ya no tenga reflectores, ¿hacia dónde se van a ir? ¿Hacia dónde van a virar? El tema de Tamaulipas lo retomo porque lo conozco un poco mejor. Ya se vieron las fracturas, los de Morena se fueron para el PAN. O sea, traicionaron a su partido, a su bancada que tenía la mayoría y que podía realmente hacerle un gran daño a Javier García Cabeza de Vaca. Entonces, no hay que menospreciar a Monreal y no hay que menospreciar esta alianza, porque como bien dices tú, pues, ¿qué va a poder hacer? No tiene ningún lugar en las encuestas, todo el mundo sabe que es un traidor, todo el mundo sabe que no quiere nada con él, pero por algo este señor a su edad sigue donde está. Entonces, yo creo que Morena está en peligro, creo que no ha hecho las cosas bien, aparentemente en este momento tiene el control del país. Mario Delgado ha hecho aparentemente otro priista, ¿no? Esta mentalidad priista, esta
este pragmatismo político, ¿no? Que les ha caracterizado, que los ha llevado a ganar y a ganar y a ganar, podría ser también su propia debilidad. Esta fortaleza que ves tú, podría ser la propia debilidad, porque se puede fracturar, ¿no? Y con todas estas personas oportunistas que han llegado a este partido, que no han llegado realmente creyendo en un proyecto político, simplemente poniéndose la camiseta, pues va a ser muy complicado. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que va a suceder. ¿Qué piensas tú con relación también a Santiago Krill y la oposición? ¿Qué papel ves por ahí? Mira, me voy a regresar un pasito de donde nos fuimos, por una razón. Porque este incidente que sucedió en el Senado de la República dio lugar para muchos comentarios y dio lugar para generar muchas expectativas en muchos sentidos. El hecho de que tuviese que haber 3 votaciones para sacar como presidente a Alejandro Armenta y el hecho de que un segmento de los senadores de oposición pusieran el nombre de Monreal en la boleta, que no estaba compitiendo, pero lo pusieron. Sabemos que la oposición entiende con claridad que una ruptura en Morena es importante porque presumirían que una fractura en Morena les daría más posibilidades de competir con posibilidades de éxito en el 2024. Pero me regreso al asunto del Senado y al asunto de la Cámara de Diputados. Tú recordarás, como lo recordará nuestro auditorio, que la iniciativa que mandó el presidente para hacer los ajustes que se requieren con respecto a la Guardia Nacional es una iniciativa que va dirigida a modificar leyes secundarias, por una razón muy concreta. El presidente sabe que de aquí al 2024, ni en el Senado ni en la Cámara de Diputados tendrá la mayoría calificada de 2/3 partes de los diputados y de los senadores para que le aprueben una reforma constitucional. Bien, pero sabe, y eso lo supo desde que rechazaron la reforma constitucional en materia energética, que tendría que irse por ese camino. Y siempre lo tuvo claro y es el camino que está utilizando. Las leyes secundarias para hacer los ajustes que correspondan en tanto las condiciones cambian. Sí creo, como tú dices, que en razón de la ambición personal, que es muy natural en el ser humano, es su naturaleza tener ambiciones y a veces esas ambiciones desmesuradas lo llevan a la ruptura, puede en un momento determinado afectar a Morena. Si ves hoy todas las mediciones que salieron entre ayer y hoy y en los últimos días con respecto a la aprobación del presidente, la menos le daba el 54% y hubo algunas que estuvieron cerca del 70%. ¿Qué sucede? Cuando yo digo que la debilidad y la fortaleza de Morena es la misma, me refiero a la aceptación del presidente. Creo que en este momento, a pesar de que pudiera haber fracturas y que pudiera haber deserciones en Morena, o de gente que se dice de Morena, pero que en realidad nunca lo ha sido porque sigue teniendo un pie en el PRI o en MC o en el PAN, aún en ese supuesto, yo sigo pensando que la elección del 24 va a estar básicamente definida todavía por la enorme influencia que tiene el presidente López Obrador. Indudablemente que la gente va a ir a votar por el candidato que tenga el abrigo y el respaldo del presidente. Ahora, ¿qué va a pasar con Morena? Esa tendrá que ser una tarea que alguien tendrá que empezar después de los comicios del 24, si verdaderamente quieren preservar a Morena como un partido profesional, funcional, articulado, eficiente, que no lo es en este momento. Y no lo es, pero tú lo has visto en las consultas que se han organizado. La gente va porque dice, yo voy en apoyo al presidente. Tú sabes que si haces un recuento de todos los apoyos sociales que este gobierno ha dirigido a ciertos segmentos desprotegidos de la sociedad, hay por lo menos 22 millones de familias donde hay por lo menos una persona que ha recibido algún beneficio de algún programa del gobierno. Y indudablemente ese es un piso muy fuerte y muy sólido que le da sustento a la aspiración de Morena de ganar en el 24, pero esencialmente ese apoyo mayoritario que sigue teniendo el presidente es la fortaleza con la que va a llegar el candidato de Morena a la elección del 24. Sí, es una cuestión importante lo que estás diciendo, pero vamos a ver qué pasa después del 2024, vamos a ver qué pasa con el partido. Si el partido, yo creo que sí, como dije antes, no va a ser lo que es hoy, porque inclusive aunque Andrés Manuel continúe
no va a continuar en el gobierno, no va a continuar en el poder. Lo que también es muy interesante, ¿no? Es esto que estábamos hablando de Santiago Krill Miranda, la capacidad que va a tener ahora, los reflectores que va a tener para también escupir odio. Y bueno, también sabemos que la oposición, aunque está mal articulada, no tiene un programa, no tiene un proyecto, no tiene una crítica constructiva, pero sí se desgasta el gobierno, ¿no? Siempre hay un cierto desgaste de la persona que está o del grupo que está en el gobierno. Entonces, cada vez tenemos esta representación, este apoyo a acciones y bueno, también en este caso tenemos que entender que el Poder Judicial también ha ocupado un papel muy desagradable, ¿no? Y bueno, Santiago Krill va a poder traer agua a su molino, va a poder poner en la mesa ciertas propuestas o ciertos discursos y pues como preside la mesa directiva de la Cámara de Diputados, pues se le va a hacer más caso, ¿no? Ese señor ya lleva toda su vida medrando de la política sin realmente haber dado nada bueno al país, como la oposición política, la mezquindad de la oposición política se puede ver en este caso, ¿no? Tanto los medios que en un momento tenían acceso a grandes cantidades de financiamiento, legisladores de oposición que en este momento no proponen, solo critican, solo torpedean, solo entorpecen las acciones de gobierno. Creo que también hay que hablar, que no hemos hablado de la reforma electoral. No hemos hablado ya en estos momentos, ¿no? Sí se ha manejado el tema, por supuesto, ¿no? Pero no se le ha dado la relevancia que tiene. Realmente tenemos un problema muy importante en nuestro sistema electoral. El Instituto Nacional Electoral, en lugar de realmente representar los intereses de la nación, representa los intereses de la oposición política. La institución electoral a nivel federal está cooptada por unos cuantos que ganan mucho y hacen nada. Hacen labor proselitista. Es una cuestión tremenda. Los plurinominales, el voto electrónico, muchísimas cosas. Se hizo un parlamento abierto que el mismo gobierno, pues yo creo que porque lo vio perdido, porque hay otras prioridades, no le quiso seguir dando los reflectores, no quiso seguir alimentando este parlamento abierto, esta discusión que es fundamental. Un parlamento abierto real, un parlamento abierto sin agendas, un parlamento abierto en el que todos podamos participar, los de un lado y del otro, para la reforma judicial, un parlamento abierto para la reforma electoral. Pero este parlamento abierto pues fue fallido y quienes estaban hablando pues son los odiadores, ¿no? Realmente la oposición lo toma como propio, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador lo abandona y tenemos un sistema electoral fallido, un sistema electoral roto, un sistema electoral podrido. Y tenemos también un sistema judicial que tiene parches y donde los jueces hacen lo que se les da la gana. O sea, en realidad tenemos un problema enorme. Las decisiones que se han tomado a nivel del sector energético, por ejemplo, le han dado la razón a las empresas transnacionales. Tenemos nombres y apellidos de los jueces. Entonces, tenemos una oposición que no sirve, una oposición mezquina, que además de todo no está haciendo su trabajo, porque no tienen una alternativa, porque no tienen un proyecto. Pero eso sí, van a tener los reflectores y van a seguir torpedeando cualquier avance posible. Esto es una cuestión compleja, ¿no? Por un lado tenemos un partido que mientras esté Andrés Manuel está cohesionado. ¿Que hay algunas figuras incómodas? Sí. Está, por ejemplo, ya hablamos también de él, está John Ackerman, está Gibran Ramírez, que está con Monreal, que también por parte de los medios, ellos tienen mucha capacidad de medios, aunque no tienen el apoyo popular, pero tienen muchos reflectores, ¿no? Y estos reflectores y este apoyo que no tienen, pero que aparentan, pues es utilizado también por la oposición. A la oposición le gusta tener a Ricardo Monreal ahí y al final, después de 3 rondas, pues pudo lograr los votos, ¿no? La oposición también se ve que no lo quieren tanto, entonces por eso, es irrelevante. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Parecería que sí, la oposición no tiene un plan,
pero tiene una oportunidad dorada, ¿no? De recuperar todos estos cadáveres que van a quedar en 2024. Vamos a ver, porque en este momento no sabemos quién se perfila como el favorito. ¿Se perfila Claudia Sheinbaum? Pues parece ser que sí. Y si Claudia Sheinbaum va a ser la elegida en la sucesión presidencial, pues como te dije antes, Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal quizás formen un bloque y quizás torpedeen, porque a nadie le gusta perder. Marcelo Ebrard ha sido y ha mantenido una disciplina porque está esperando su turno, y yo creo que él ya piensa que es su turno. Yo así lo veo. En Washington, por ejemplo, tienen muchas esperanzas en Marcelo Ebrard. Sería el que para ellos les serviría más, ¿no? Pero a aquellos que creyeron en la cuarta transformación, aquellos que quieren un cambio real, no lo ven con muy buenos ojos. Aquellos que lucharon por una transformación real, aunque Marcelo Ebrard ha estado ahí todo el tiempo, no es una persona que lo vean bien dentro de esta estructura teórica y además ideológica, y además el pueblo, ¿no? Él no es el pueblo para el partido Morena, los verdaderos, los de base. Entonces, bueno, esta elección es interesante porque refleja lo que va a ser la discusión, ¿no? Por un lado, con Ricardo Monreal en el Senado va a ser interesante ver cómo va a mover sus fichas, y por el otro lado, Santiago Krill, pues gritando y haciendo un teatro, ¿no? Como los miembros de la oposición. Bueno, pues yo seré muy breve porque el tiempo ya nos tiranizó, pero solamente diré una cosa. Quedamos emplazados, Guadalupe Correa, para hablar sobre las perspectivas de la reforma electoral en un país donde la autoridad administrativa electoral se conduce como si fuera de oposición frente al gobierno y frente a un partido en especial, y donde el Tribunal Electoral no solamente toma decisiones cuestionables, sino que incluso se mete en los asuntos de un poder de la República, como es el Poder Legislativo, queriéndole imponer procedimientos internos sobre la organización y el gobierno de las dos cámaras. Creo que hay temas muy interesantes que deberíamos de poner como pendientes para el próximo y los próximos programas. Tú tienes razón. O sea, hay temas que tienen que ser analizados y que vale la pena que los consideremos y los pongamos en la agenda. Pero mientras tanto, pues el tiempo dice, ¿saben qué? Ya se acabó. Exactamente. Pues muchas gracias, Pedro, y fue un placer estar contigo el día de hoy, y esperemos que el próximo jueves podamos estar los tres, también con Estefanía. Era un placer para mí estar contigo y con Estefanía, pero sobre todo con nuestro auditorio que tan gentil y generosamente nos hace el favor de acompañarnos, y a quienes les mandamos un efusivo abrazo. Claro que sí. Muchas gracias a todos. Gracias. Buenas noches.